Es un gusto estar por acá y quizá los voy a dramatizar con la primera imagen que les ponga en la pantalla. El arquitecto Alvarado hacía cierta referencia y esa es una imagen que tomé en mayo del año 2006 en el río de las Vacas, que es el río que drena el agua hacia el río Motagua, que casualmente fue el que se llevó el puente cerca de la casa de los abuelos del arquitecto Alvarado. Eso es lo que pasa en las ciudades de Guatemala, en las ciudades de Centroamérica, en las ciudades de Latinoamérica, donde consumimos recursos, donde la sostenibilidad no necesariamente la vemos con criterios económicos. Y si ustedes ven el mapa de cobertura forestal del país, que lo voy a mostrar en unos momentos, se dan cuenta qué es lo que está pasando cuando retroceden 3 pasos atrás del río de las Vacas. Esto es la Calzada de la Paz, la zona 5, tal vez a menos de 4 kilómetros de acá. Todos los drenajes salen directamente de las casas hacia la cuenca, toda la basura que está ahí, eso no es nieve porque en Guatemala no recibimos nieve, sino es basura que sale desde las ventanas. Y hay 5, 7, 8 niveles construidos arriba de una cuenca donde uno no se imagina que por qué milagro de Dios eso está ahí parado. Y entonces en los últimos 30, 40, 50, 60 años el país ha perdido ese contacto de la sostenibilidad directamente a las ciudades, a los pueblos y a los espacios donde habitamos. Este es Sunil, un pueblo en Quetzaltenango que hace tal vez 30 años visité por primera vez en mi vida y eran casas de tejas de arcilla, edificios de adobe, y tenía una escala muchísimo menor a la que tiene esta fotografía del año 2007. Imagínense que en 40 años, 50 años, los guatemaltecos se han encerrado en edificios grises, donde ahora son más húmedos, donde entra menos luz, y también donde algunos de nuestros compatriotas que se han ido a luchar muchísimo más lejos que algunos de nosotros, y que mandan todas las semanas unos dólares de vuelta, dejan esa visión de construir una vivienda hacia el cielo, porque algún día van a construir el segundo nivel. La ironía de ver esta imagen es que al dejar expuestos hierros a los elementos, y a eso me refiero a la precipitación, al sol, al sereno, a la lluvia, al sol, a la precipitación nuevamente, la corrosión empieza a penetrar los sistemas estructurales de viviendas de este tipo, también escuelas y algunos otros espacios construidos. Y entonces conseguimos a los mejores albañiles para no gastarnos mucho en un arquitecto, y al albañil se le ocurre poner alambre de amarre, del más gacho alambre del mundo, lo venden en Guatemala, porque pasa un pick-up por su casa gritando chatarra, chatarra, ustedes mandan cualquier cosa y esas cosas regresan a una ferretería en materiales de construcción. Los alambres de amarre solo salen de la ferretería y ya se están oxidando, y ahora dejamos que la corrosión empiece a entrar lateralmente a los cimientos o a las coronas de una estructura. Y después tenemos la audacia increíble en un país como este de poner barrotes en las ventanas y también algunos poner vidrios polarizados. El 98% de las viviendas del país hoy en el 2016 tienen puertas de metal que abren hacia adentro con doble chapa y ale para que no se meta el ladrón, y también tienen barrotes. Eso no pasaba hace 50 años en el país. Un país con tanta vulnerabilidad sísmica, estamos literalmente viviendo en celdas del preventivo de la zona 18. Cuando hay un sismo, falla el dintel de las puertas, las ventanas, están atrapadas las puertas, no las podemos abrir, nos podemos salir por la ventana. En la ventana tenemos barrotitos bien fijos para que no se metan a robar nuestro televisor de 42 pulgadas. Y entonces un poco de esta consecuencia, y les puedo enseñar miles de fotografías de los 22 departamentos, que es el trabajo que me he puesto a hacer como ciudadano responsable que decía la conferencia. O sea, es cómo uno puede ayudar a mitigar esto, y es visitando y entendiendo un poco cuál es la causa, ¿sí? Pero les pregunto yo si ahí visualizan un arquitecto, un ingeniero estructural, un ingeniero o alguien que piensa, porque esto es una escuela en Retauleu. ¿Qué pasaría si a las 3 de la tarde o 10 de la mañana hay un sismo y adentro está ocupación completa de este lugar? Y luego se nos ocurre la increíble audacia de poner tinacos de agua sobre las estructuras.
un litro de agua pesa 1 kilogramo, o sea, arriba de esa casa, sobre unos blocks mal puestos, puede haber 1 tonelada de peso muerto de agua. Y eso se los puedo enseñar también otras 8,000 fotografías que he tomado por todo el país para evidenciar que los riesgos latentes en los que vivimos en un país como este algunas veces parecen irónicos. Este señor en Quiché, en Chichicastenango, tiene un tinaco a la vecindad de una casa de techo de teja. Si hay un sismo a las 6 de la tarde y las personas están cenando adentro de la otra casa, automáticamente quedan aplastadas por 2,000 litros de agua. Y no digamos los envases que estaban por ahí hacia el lado de la banqueta. Y entonces, en este mapa se evidencia algo que yo quisiera que ustedes se lleven de esta convención, la 9ª Convención de Eficiencia Energética y Energías Renovables que organiza el Instituto de Recursos Energéticos. El mapa de cobertura forestal del país está aquí enfrente de ustedes, para los que son guatemaltecos. Evidencia la cobertura forestal del 2006, en realidad, no el otro. El otro era como una mentira ahí en sí. Imagínense que las ciudades y el país ha perdido muchísimo de la cobertura forestal y lo que está en las líneas rojas representado son las carreteras, la infraestructura vial primaria del país. Si les vuelvo a mostrar la imagen grande, en la Sierra de las Minas, en la Sierra de las Minas, en el norte del Petén, un poco en los Cuchumatanes, en la meseta central, queda cobertura forestal. El resto ya no está ahí. Les dije que este es un plano del 2006. Han pasado 10 años, o sea, una década desde que volví a Guatemala, de que esto sigue en crecimiento de una forma que no se la pueden creer. Y entonces, cosas tan básicas, y eso es un poco a lo que yo vengo a hablar aquí, de meter ese componente de cómo la sostenibilidad tiene que empezar desde la primera persona. Para algunos de ustedes, quizá en su vida han usado unas 50,000 veces este aparatito, es un sanitario, y les diría que la investigación que hemos hecho en toda Centroamérica, no solo en Guatemala, es que el promedio de descarga de un sanitario es de 12 litros por descarga. Ese es el equivalente a unos 1,800 garrafones de agua anualmente por sanitario. Y es agua potable, porque a algún genio se le ocurrió meter agüita potable aquí, que le cuesta mucha plata a las ciudades del mundo llevar a esos lugares, para luego descargar millones de galones de agua potable en universidades como esta, en casas como en las que nosotros habitamos. Pero hay alternativas, y eso es un poco lo que quisiéramos que ustedes se llevaran de esta convención. Europa las ha usado desde los últimos 20 años. Soluciones donde hay un mecanismo de doble descarga, donde el botón pequeño descarga la mitad del tanque y el botón grande descarga el tanque completo. Solo esta estrategia de que el usuario decida si va a ser número 1 o número 2 puede ahorrar unos 15,000 a 20,000 litros de agua en un sanitario. Y eso quizá es interesante, pero imagínense el consumo energético de tener que bombear agua desde el sótano de un edificio hasta el 5º nivel, 12 litros, 12 litros, 12 litros, 12 litros, cuando podrían estarlo haciendo de una forma reducida. Al final, la eficiencia energética puede ser un sinónimo de la eficiencia hídrica, y eso va muy de la mano del consumo responsable. Y los australianos lo han sabido usar muchísimo mejor que nosotros en el trópico, porque desde hace 15 años tienen una escasez de agua de la que ustedes no quisieran ser parte. Tener un lavamanos arriba de un tanque de 4,8 litros y tener mucha eficiencia en el sifón de un sanitario ayuda a que no desperdiciemos ni siquiera una gota de agua con pasta de dientes. Esa no contamina un poquito de agüita María. Imagínense que se toman un café, o no sé qué almorzaron algunos de ustedes, y van a ir a descargar 4 a 6 onzas de líquido amarillo, y con ellas se van a ir 12 litros de agua potable. Pareciera la locura más grande de nuestro siglo, y pasa por millones de unidades en un país como Guatemala, y no digamos el resto de la región. Y entonces les hago esta pregunta: ¿quién de aquí se bañó hoy con agua caliente en la mañana? Que levante sus manitas. Sí. Algunos de ustedes quizá tienen un mecanismo como el que está ahí. Esta es una termoducha. Si tienen una en su casa, a partir de hoy se les va a parar el pelo, que yo no tengo, se les va a parar a ustedes, de saber el consumo energético. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta hablando con muchas personas en la región. Usamos estos dispositivos y jamás entendemos que ahí puede haber eficiencia energética en la mejor administración de los mismos.
Una termoducha, 50 amperios en promedio, entre 4.000 a 5.500 vatios, es el equivalente a prender 55 bombillas de 100 vatios al mismo tiempo durante el tiempo que se bañan, o prender unas 500 bombillas de 11 vatios al mismo tiempo durante el tiempo que se bañan, o unas 1.800 bombillas LED o diodos emisores de luz de 3 vatios al mismo tiempo durante el tiempo que se bañan. Si ustedes se bañan 10 minutos cantando una canción de Pitbull ahí, esa ducha quizá les va a costar más de un quetzal. Y la repiten 31 veces en el mes, y su hermano, su primo, su cuñado, todas las personas que viven en la casa se bañan, al final del mes llega la factura, 2.000 quetzales, 1.000 quetzales, 500 quetzales, se les para el pelo. Les recuerdo que a mí no me puede pasar. Y es porque no hemos entendido, no había salido la otra, no hemos entendido que quizá bañarnos en la tarde con agua fresca cuando nuestra temperatura corporal es mejor o es más alta, sería una mejor forma de ahorrarnos miles de quetzales en el corto, mediano y largo plazo. Algunos otros tenemos soluciones como calentadores solares térmicos que utilizan otras tecnologías para aprovecharse del increíble sol que hay ahorita allá afuera. Y entonces yo les recomiendo a muchos de ustedes como profesionales y algunos, la mayoría como estudiantes, que evalúen qué es lo que están utilizando en sus propios contextos para entender que pueden ser más eficaces y eficientes en la administración de los recursos. Y les quiero enseñar algunos proyectos porque creo que es la forma más fácil de evidenciar un poco este proceso que hacemos en nuestra oficina. Este quizás es el primero que hicimos hace 8 o 9 años y empezamos haciendo una auditoría de todos los recursos, todos los artefactos del edificio donde se iba a consumir agua y energía para poder poner una contrapartida y entender que en ese proceso podríamos ahorrar agua y energía eléctrica. Y esto pasarlo a dinero, a quetzales o a dólares. Ese edificio que está en Vista Hermosa, en la zona 15 de Ciudad de Guatemala, se instalaron 627 sanitarios de doble descarga. Costaron 72 euros en Alemania cada uno, y esos sanitarios, solo los sanitarios le van a ahorrar a la recarga hídrica del pozo y al consumo del agua municipal 1 millón de litros de agua al año. Las duchas, similares procesos, los grifos, similares procesos. Cómo en realidad podemos ir convirtiendo algunos de esos espacios en espacios más adecuados para el consumo energético. Antes vieron un plano que es el estacionamiento del edificio, donde utilizamos otra tecnología, que son ductos, un prisma plástico que ayuda a trasladar la iluminación natural durante las horas del día. Este es el patio central del edificio, donde están estos prismas de 19 pulgadas que trasladan la iluminación hacia el sótano. Eso con la intención de que podamos reducir el consumo energético durante las horas del día, cuando en algunos sótanos de la ciudad de Guatemala pasan las luces prendidas las 24 horas, de los 365 días del año. Y en el apartamento adentro hay pisos de madera ingeniería guatemalteca, puertas de madera de Gravilea, y hay granitos de México, no granitos de la China, y hay electrodomésticos eficientes, todo para entender que sin lugar a dudas algunos de estos procesos se pueden materializar cuando empezamos a diseñarlos desde el inicio. Pero también hemos asesorado a empresas como a esta que está ahí, que algunos de ustedes quizá duermen en la noche en una de estas camas. Antes de trabajar con nuestra organización, esta empresa no sabía de dónde provenía mucha de la madera que entraba a los procesos industriales de generar la parte de abajo del colchón. Después de generar estos indicadores y plataformas de abastecimiento de la materia prima, ahora toda la madera que entra a esta empresa viene de fuentes renovables, de bosques plantados con procesos de sostenibilidad. Y entonces nuestros proyectos van desde trabajar en un modelo de un edificio hasta trabajar con esta multinacional alemana en desarrollarles un proceso de gestión de desechos orgánicos. Es la única planta en el país, en Guatemala, que ya no tira una hoja de banano en la basura común, sino toda la basura se procesa. Esto es en Misco, en el centro de Misco, cerca del Cerro Alush, y se ha convertido en la tercera fábrica de Henkel a nivel mundial de tener indicadores de manejo de desechos sólidos. Eso con una inversión de más o menos $4,000. O sea, no hace falta invertir muchísima plata para generar estos procesos, creemos en nuestra oficina. Y también hemos trabajado modelos como este es un aula en Escuintla, que recupera 1.200 litros de agua de lluvia, maneja la ventilación natural, la ventilación cruzada, bambú, madera, arcilla,
y todo con la intención de generar espacios más adecuados para las personas que lo van a usar. Y eso es lo que tenemos muy claro desde la perspectiva que fomentamos. Los proyectos que hacemos tienen que ser para beneficio de los usuarios y la satisfacción de los espacios donde van a estar adentro. Y entonces mucho nos ha llevado a hacer investigación aplicada en estos temas, específicamente en materiales constructivos. Este es un material que hemos estado experimentando desde hace más de un año, después de que trajimos una máquina del Brasil. Son bloques de tierra comprimida y estamos en una alianza de investigación con Cementos Progreso y el Laboratorio de Tecnología de Cementos Progreso para entender un poco cuáles pueden ser los resultados de buscar materiales alternativos para desarrollar vivienda social en el país. Pero nos interesa mucho pasar por procesos académicos y ese es el primer diplomado que organizamos en la oficina sobre vivienda social sostenible. Aplicaron más de 200 personas de Centroamérica, entraron 32 personas al programa y 32 personas de los 6 países de Centroamérica llegaron, arquitectos y jóvenes estudiantes de arquitectura, para pasar por procesos con antropólogos, sociólogos, expertos en temas de vivienda social y luego poder regresar a sus países a entender un poco qué es lo que está pasando en temas de sostenibilidad y vivienda. No sin antes pasarlos a darles una vueltecita ahí por el Estadio Mateo Flores en bicicleta y que vean el asentamiento urbano más grande de Centroamérica y el más antiguo, que es La Limonada, donde se estima que hay hasta posiblemente 60,000 habitantes. Los estudiantes regresan a sus países, conviven con una familia un fin de semana y luego mandan su propuesta de cómo podrían hacer una mejora cualitativa al estado de la vivienda de estas familias. Y luego fantásticos dibujitos en la computadora, algún análisis, pero todo eso regresa en la segunda sesión, que fue este año en Semana Santa, a trabajar con una familia real a la periferia de la ciudad de Guatemala y a transformar esta galera en algo que creíamos que era el argumento de trabajar con muchas cabezas en un proyecto. Y entonces, ¿cómo podemos transformar eso? A través de hacer arquitectura simple, arquitectura económica, sostenibilidad aplicada, y meter a los estudiantes que jamás en su vida han tocado un martillo o un serrucho a trabajar hasta la noche haciendo una obra construida. Muchos de esos estudiantes era la primera vez que construían un proyecto y nos parece que es parte de lo que también el Instituto de Recursos Energéticos ha estado demostrando en los últimos años. Si tenemos la capacidad adquirida en la teoría, pero luego la podemos fundamentar con la práctica, es cuando los profesionales se vuelven mejores profesionales en el campo. Esto es alguna de la visión de este proyecto, cómo termina una casa particularmente hecha con madera y con algunos recursos locales. Es un proyecto hecho en Guatemala por personas de varios países del mundo, pero lo que creemos es que tenemos que pasar por esos procesos académicos participativos, donde la familia también trabaja, donde trabajamos con otros expertos y donde generamos arquitectura social que puede tener mayor replicabilidad en un país como Guatemala. Aquí está el módulo de baño seco junto con un urinario que utiliza el agua de lavamanos y todo esto es un baldecito del mercado central de 30 quetzales, un chorro de la ferretería más cercana y un urinario de niño que estaba en oferta en la ferretería porque nadie compra un urinario para niños. Y entonces nos parece que cuando empezamos a utilizar una estufa mejorada, esta es una estufa que se está desarrollando en Zacatepeques, que se llama una estufa chispa, les recomendaría mucho entrar a buscarla, y con nuestros herreros en zona 5 hacemos un tanque de agua para poder calentar el agua con intercambio de calor, del calor de los humos, y un nuevo ecofiltro como el que está atrás de ustedes, que es un ecofiltro de peltre, pero el ecofiltro es lo que está dentro, eso es en realidad lo que más vale. Nos damos cuenta que sí podemos ir haciendo proyectos más consecuentes. El proyecto fue galardonado hace unas semanas en la primera Bienal de Arquitectura de Guatemala con el premio Danta en Desarrollo Social, Hábitat Social y Desarrollo, en la categoría de Hábitat Social y Desarrollo. Y nos parece muy interesante ver que proyectos de este tipo puedan empezar a permear en la arquitectura y los reconocimientos del país y la región. Ha pasado cosas similares en Costa Rica, en la Bienal de este año, que proyectos de interés social donde la sostenibilidad está inmersa en las plataformas de diseño
son los proyectos que han vuelto muchísimo más reconocidos que proyectos donde se gastaron cientos de millones de dólares en el desarrollo. El proyecto costó $7,500 y eso es toda la arquitectura más el entorno, el huerto familiar, prevención de deslaves y deslizamientos y los equipamientos. Y ahora me paso a otro proyecto que recién terminamos en Esquipulas, a 225 kilómetros de la ciudad. Empiezan muchos de nuestros proyectos con un lápiz, un pincel con café o alguna otra tinta y así empezamos a trabajar. Después los pasamos a la computadora. Nos parece que el lápiz es una forma muchísimo más esencial de trasladar el diseño hacia las obras. Pero sí, lo tenemos que convertir para sacar permisos de construcción y para hacer cálculos estructurales, por supuesto. Pero los proyectos van muy de la mano de hacer estas plataformas participativas donde construimos con los estudiantes, donde construimos con los profesionales, donde nos ensuciamos las manitas, no donde damos órdenes, sino todos estamos al mismo nivel, el albañil, el carpintero, el profesional y el ingeniero, todos hablamos el mismo idioma a la hora de estar construyendo proyectos. Y sí, a veces, había un antes ahí, a las 11:30 de la noche tenemos reunión en la obra para ver qué viene mañana y qué logramos hacer ese día. Y les juro que soy el albañil más feliz que hay en el mundo, porque creo que cuando los arquitectos se quitan el casquito, los ingenieros hacen lo mismo y se ponen a ensuciar las manos, aprendemos muchísimo más de los procesos sociales que suceden en las obras. Muchas veces no nos queremos ser partícipes de esos procesos. Y aquí a los estudiantes se les ocurrió hacer ese detalle con cortes de bambú y ese es ahora el elemento más rescatado de todo el proyecto. Y era todo el desperdicio del bambú que se volvieron esos cilindros que generan este espacio de ventilación y de luz en el edificio. Íbamos a hacer el edificio de madera y luego nos dimos cuenta que en el terreno de nuestro cliente habían como 5 manzanas de guadua, ese es un bambú muy bueno para la construcción, y decidimos en lugar de usar madera utilizar este material. Y entonces hemos ido haciendo proyectos de este tipo, proyectos que se construyen con talleres participativos, estudiantes y profesionales. Y creo ver si tengo esta imagen ahí. Nos quedamos casi sin presupuesto, aunque salimos abajo de presupuesto y abajo del tiempo, pero decidimos utilizar, en lugar de un piso que íbamos a poner ahí de arcilla cocida, decidimos utilizar grava de granito de mármol verde y blanco de Guatemala, que se encuentra en Zacapa. El proyecto está muy cerca de Zacapa. Nos ahorramos muchísima plata, lo instalamos en media hora todo el piso y ahora, porque es un espacio para educación ambiental y también para educación y formar a la cooperativa que es el dueño del proyecto, para que se quiten los zapatos y lleguen a estar en contacto nuevamente con la naturaleza. Y entonces hubiera sido muy fácil para nosotros cortar esas torrelianas y meter motosierra y llegar a impactar, y lo que tratamos de hacer desde luego es un proyecto que tocaba con más gentileza el entorno. No está terminado porque ahora están creciendo algunas tumbergias y otras plantas que van a generar un envolvente vegetal interior para que no se vea esa lámina plástica, sino más bien para que sea una cueva vegetal en la que están entrando a recibir sus cursos. Y entonces nuestros proyectos son muy sencillos, muy económicos. La idea es enseñar que podemos ser más consecuentes en las ciudades y en los pueblos de un país como Guatemala. 5. Después hacemos las preguntas, perdón, sí. Llegué aquí, imagínense que vengo 165 kilómetros de Baja Verapaz, donde estamos empezando un proyecto con la cooperación alemana. Dejé el carro que utiliza biodiesel en la oficina y me subí a una bicicleta para llegar aquí, porque estamos a menos de 2,5 kilómetros. Y eso es algo que les recomendaría mucho a algunos de ustedes a considerar otras formas alternativas de transporte. Desde que yo estudié hace muchos años, me delata otra vez el brío que les reflejo para allá. Iba a la universidad en bicicleta y lo hacía todos los días porque me parecía que era la forma más consecuente y más económica de llegar a la universidad que estaba en la zona 17 y en la zona 16 de la ciudad de Guatemala. Y lo hice en Estados Unidos igual y también en Europa cuando habité ahí. Pero más adelante, si me da tiempo, les quiero mostrar un corto video para evidenciar un poco esas estrategias. Vivo desde hace 9 años y medio en este edificio que es un poco espantoso en la ciudad de Guatemala, en la zona 4, como mencionaba el arquitecto Alvarado.
y era un edificio que fue el restaurante de mis padres por 35 años, más o menos, un restaurante era muy famoso que se llamaba Automariscos, que algunos de ustedes lo conocieron. Y nos dimos cuenta cuando empezamos el proceso de renovar arquitectura que ya existe, este edificio de 42 años podía volverse en el espacio que albergaba nuestra fundación, donde también tenemos un hostal para recibir estudiantes que vienen a recibir cursos con nosotros, y donde tenemos nuestra oficina, apartamento, o sea, cómo las ciudades del futuro también pueden reinventarse desde implementar estrategias de sostenibilidad en lugares donde ya hay edificaciones. Y eso es un poco lo que ha surgido de ese edificio, donde los materiales son locales, donde la iluminación natural es iluminación natural, donde nos acostamos temprano, donde no hay televisión, no se escuchan malas noticias en la radio y por supuesto están prohibidos los periódicos que entren a contarnos malas noticias. Celebramos la virtud de haber crecido en un país, haber nacido en un país tan fantástico como este, y a veces los medios y algunas otras formas nos meten todo ese ruido a nuestros espacios. Pagamos en promedio unos 35 quetzales de energía eléctrica a la red nacional por nivel. En realidad el primer nivel tal vez son 18 quetzales, 25 quetzales y 35 quetzales, a 100 quetzales por un edificio con más de 500 metros cuadrados y tal vez menos de 15 quetzales o 16 quetzales al mes de agua. Tenemos varios sistemas de captación de agua de lluvia, tenemos energías renovables aplicadas, pero sobre todo yo quisiera pensar que es el consumo responsable y el sentido común el que nos ayuda a ser más eficientes en la administración de recursos. Y eso es algo que en el último siglo hemos perdido muchos de nosotros.